Que Esta tengan dispuesto conferencia su corazón comenzará el a día del grabarse. Señor, porque el que nos reúne es el amado. Hoy tenemos el privilegio de conocerle a través de lo que es en su naturaleza y en su esencia, es decir, en su amor. Bien, vamos a iniciar orando y pidiéndole al Señor que este tiempo sea de ida y de venida, que Él nos traiga ese bálsamo, eso que nos hace amarlo a Él y podamos entender este mensaje. Y vamos a orar, hermanas. Dios, Padre nuestro, gracias, Señor, por este precioso y privilegiado día, Señor. Gracias, Señor, porque muestras tu amor, Señor, para todos, Señor. Tu amor es tan vasto, tan inconcebible que se puede distinguir así, Señor. Tú que has creado todas las cosas, Señor, haces que este sol salga y brille, Señor, para todos. Porque en todo, Señor, tú tienes un propósito. Gracias, Señor, por esta reunión. Bendita es tu palabra, inspirada por ti es, y con el propósito, Señor, de alabarte y gloriarte es que estamos aquí, Señor. Abre, Señor, nuestros labios, Padre bendito, y abre, Señor, el corazón de todos, Padre, para que podamos, Señor, por la gracia y misericordia tuya, Señor, ser edificadas en amor. Te lo pedimos en el precioso y único objeto de tu amor, por Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanas, qué bueno, ya veo que están más, esta hermana Delia, Alma, Susi Vera. Dios les bendice, mis amadas. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, igual que toda mi familia. Bueno, entonces, si ya tienes tu material, si no lo tienes, ya sabes, tu Biblia es el mejor material. Vamos a entrar al capítulo 4, parte 2, de lo que es esta primera carta del apóstol Juan. Y les voy a pedir que nos ubiquemos en el capítulo 4, vamos a trabajar del versículo 7 al versículo 10. Díganme si me escuchan bien y si me están viendo bien, por favor. Ok. Vamos a iniciar. Así dice el Señor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es la porción de la Escritura que el Señor tiene para nosotros. Son 1, 2, 3, 4 versículos, hermanas, pero de un alto contenido y un alto mensaje. Y hay que reflexionar mucho. No sé cuántas partes nos va a dar este capítulo 4, pero si para Dios no hay prisa y si Dios quiere detenerse cuidadosamente en estos aspectos de su amor, así lo vamos a disfrutar. Dice su material, Dios, la fuente del amor. Vamos a iniciar con esta pregunta. No está anotada, pero yo quiero iniciar de esta manera. Para ti, hermana, ¿qué es el amor?
Esto ya lo hemos visto desde el capítulo 2. Todo el Evangelio de Juan y toda la primera y segunda carta de Juan está sustentada y evidentemente conocemos al apóstol Juan como el apóstol del amor. Entonces, planteemos esta pregunta: ¿qué es el amor? Sencillamente vamos a entender que el amor asocia los sentimientos. El mundo, el hombre sin Dios, asocia el amor con un sentimiento y además lo aplican como un sustantivo y no como un verbo. Entonces, para el mundo el amor es un sustantivo, no es aplicado, no tiene una conducción y ni una aplicación correcta. Eso lo sabemos, esto no es nada nuevo, esto no es doctrina rigurosa, es simplemente entender el corazón de Dios, así de sencillo. Dice su material, en el capítulo 4, en el versículo 7, Juan dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y vienen los primeros puntos. El apóstol Juan dice aquí que el amor es ¿de quién? Es de Dios. También nos dice en 2 ocasiones que Dios es amor. Nosotros hemos aprendido y enseñado que Dios no tiene amor, que Dios es amor. Cuando el Espíritu de Dios nos revela esto, cambia todo lo que en apariencia tú piensas que es Dios o cómo es Dios. Entonces, Dios, repite, Dios no tiene amor. Dios es amor. Si esto lo basamos en el principio de que Dios es increado, Él no existe, Él es. Ahí está fundamentada la naturaleza y esencia de su amor. Él es amor, Él no tiene amor. Luego el siguiente punto dice, así como también primero dice que Dios es luz. Eso lo dice el capítulo 1, versículo 5 de esta carta. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? En ese círculo virtuoso de que Dios es luz. Y yo me quiero detener un poquito aquí porque poco a poco vas a entender qué asociación tan poderosa y tan grandiosa es entender a Dios en amor y en luz. Van juntos. Es una relación muy profunda porque una lleva a la otra. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Entonces, vamos a entender cómo es Dios y cómo no es Dios. Dios hoy quiere sacar un mal entendimiento en tu corazón y en tu mente de lo que tú piensas que es Él, para establecer, para arraigarte y tal vez en algunas hermanas en sembrarse así en el amor. Así que vamos a observar con atención. Nosotros no podemos descuidarnos de esto. Sí quiero detenerme y entender que es importantísimo saber cómo es Dios. ¿Sabes por qué? Porque el descuido de esto nos lleva a practicar el principio del anticristo que nos enseñó el Señor hace 8 días. Cuando menos te lo esperas, ya lo negaste y ya lo supliste, ya lo sustituiste por otra cosa, por otra persona, y lo peor de todo es que esa persona a veces puede ser tú. Por eso es importante conocer a nuestro Dios tal y como la Biblia y como Él se revela. Entonces entendemos que el amor bíblico es mucho más que una emoción, hermanas. El cristiano es un amante que ama con un amor
inmutable. Es una de las cosas que vamos a entender en este estudio. El cristiano es un amante que ama con un amor inmutable. Y dice su material, la expresión Dios es amor, así como las expresiones Dios es luz y Dios es el Espíritu, Dios es Espíritu, no se usa en un sentido metafórico o místico, sino en un sentido claramente de atributos. Algunas de ustedes entenderán qué son los atributos, pero si tú no lo entiendes, no te voy a dar una definición tan específica o científica del diccionario, pero sí te puedo compartir que los atributos son perfecciones divinas atribuidas al único Dios vivo. Son perfecciones. Él soberanamente ha decidido lo que revela de sí mismo. Fíjate qué importante es esto. Él soberanamente ha decidido lo que revela de sí mismo. ¿Y qué crees que lo revela? ¿Qué es lo primero que Él nos revela? Lo primero que Él revela es que Él es luz. Lo dice Génesis. Entonces, revelar es quitar el velo. Y lo primero que Él hace es quitarnos el velo y se revela en luz. Y luz es verdad. Entonces, así es como Dios se manifiesta y es como nos va a ir enseñando de a poco qué es lo que nos quiere enseñar en este mensaje. Entonces, Dios, en cuanto a su naturaleza, recuerda que Él es espíritu, amor y luz. ¿Cómo lo podemos desglosar? Espíritu se refiere a la naturaleza de Dios. Amor se refiere a la naturaleza, o sea, a la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor. Me gustaría que lo repitas. La esencia de Dios es amor. Y luego viene la luz. La luz se refiere a la naturaleza de la expresión de Dios. Entonces, en tanto el amor es la esencia de Dios, la luz es la expresión de Dios. Por eso no puede ir separada la esencia de la expresión. Si estás en Cristo, la esencia es su amor. Inmediatamente viene la expresión. Ahí hay un principio inamovible para nosotras. Primero soy y luego hago. Primero la esencia y luego la reflejo. ¿Me entiendes? Ok. Vámonos a la página número 2. Ahora, si pusiste atención y regresamos a la porción de la escritura de esta enseñanza, indica en qué versículo se encuentra la manifestación de este principio. Es bien importante que cuando el Señor te entrega el material un día antes, te des a la tarea de adelantarte, de entrar en el corazón del Señor y empezar a ver qué te quiere decir. Si lo escribiste y si lo notaste, qué bueno, y si no, no pasa nada. Aquí está. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 10, Juan dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto, hermanas, en esto que se lee tan sencillo, en tan pocos segundos, en esto consiste el más elevado y más noble amor de Dios. Y deberíamos contestar todos, amén, aleluya. En esto. Por eso el Señor no nos está tomando tantos versículos. Únicamente en esto está mostrado y revelado claramente la máxima del amor de Dios. Y en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué es tan importante, hermana, conocer la diferencia entre el amor humano y el amor divino? ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Por qué es tan importante? Es muy sencillo, porque esto se trata de pasar de muerte a vida. El que hoy conozcas la diferencia entre el amor del mundo, el amor natural y el amor de Dios, es entender que a través de esto el Señor nos pasa de muerte a vida eterna. Así que te voy a plantear esta pregunta, porque el Señor está constantemente poniéndote en aplicación y recordando lo que ya nos dio. Esto lo vimos antes. ¿Recuerdas por qué Jesús es la propiciación por nuestros pecados? ¿Tomas en cuenta esto? ¿Qué significa la palabra propiciación y por qué Jesús? ¿Por qué nuestro Señor es la propiciación por nuestros pecados? Fíjate cómo dice tu material. La palabra propiciación indica que el Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio por nuestros pecados. ¿Cuántas veces, a veces crecimos pensando quién mató a nuestro Señor Jesucristo? Y no vamos a contestar todas estas respuestas que aprendimos y pensamos, porque cuando no teníamos el Espíritu de Dios podíamos contestar de muchas maneras, pero la Biblia es clara, es precisa. El Señor se ofreció a sí mismo. Él lo dice y lo establece. Quieren, vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 9:28. Toma tu Biblia y vámonos para allá, por favor. Hebreos 9:28. Si estamos ahí, vamos a leer. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fue ofrecido, pero Él se ofrece a sí mismo. Dice la Escritura que Él afirma que nadie tomó su vida, sino que Él la puso. Él la ofrece. Él se entrega a sí mismo. Y esto es un reflejo de luz de lo que es el amor en Él. Esta es la expresión del amor. Él se entregó a sí mismo. La vida nadie me la quita. Soy yo el que te la da. Ahí está el principio. Lo vas a encontrar también en Juan, en el Evangelio de Juan 10, del 17 al 18. Te voy a pedir, si tienes oportunidad, pues vámonos para allá. Juan, Evangelio de Juan, del 17 al 18. Dice así la Escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta te enlaza inmediatamente al versículo que dice: y volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cuántas cosas podríamos escudriñar de un solo versículo? ¿Y cuántas conexiones nos lleva el Señor en esa inteligencia espiritual que nos da para entender la grandeza de lo que Él es? No de lo que Él tiene, de lo que Él es. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y si fuéramos más precisos, no es que solo tenga el poder, sino que Él es el poder para hacer todas estas cosas. Así pues, hermanas, que la propiciación indica
que nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Dice su material, no solamente para lograr nuestra redención, sino también para satisfacer las exigencias de Dios. Anteriormente ya les había explicado que el asunto de la propiciación tiene más que ver en la complacencia de Dios. Otro versículo que viene a mi corazón, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mi complacencia. O sea que un aspecto más del amor de Dios es su complacencia. Él no ama a todos de esa manera. Quiero que lo entiendas en tu corazón. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mi complacencia. Fue propicio, cubrió, cumplió, satisfizo todas las exigencias de Dios. Y bendita sea la inspiración en nuestro pastor en esta gráfica de la doble sustitución, en esta doble sustitución que no terminamos de comprender a ciencia cierta. En esta doble sustitución, hermanas, en este sacrificio eficaz, ocurren tres acciones. Número 1, deja satisfecho a Dios. Porque no había nadie más que pudiera cumplir cabalmente con esta encomienda. Por eso es que deja satisfecho a Dios. Número 2, deja al hombre sin sentimiento de culpa. Si el perfecto Cordero es el que deja satisfecho a Dios, en consecuencia nosotros nos deja libres de toda carga, de culpa, de pecado. Y 3, deja exhibido al diablo. Lo deja vencido, lo deja derrotado, porque es suficiente el Cordero inmolado para cubrir estas 3 acciones. Por eso nuestro Señor es propicio. Dice su material, esta es la razón, por esta razón Jesús es propiciación entre Dios y nosotros. Vamos a Romanos 5:8. ¿Ya estás ahí? Romanos 5:8. Así dice la Escritura. Mas Dios muestra su amor, fíjate, luz, mas Dios en su luz, mas Dios siendo luz, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dios muestra su esencia. Dios se muestra en plenitud de amor para con nosotros. Es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que lo vimos hace unos días. Dios nos ama conociendo quiénes somos. Pero lo más glorioso para mí es entender que Dios nos ama conociendo a pesar de lo que somos. Si tú no tienes claro quién eres, entonces deberás entender que Dios te está poniendo una radiografía para que entiendas que si estás muy bien calificada, estamos equivocados. Dios nos ama a pesar de lo que éramos, desobedientes, rebeldes, sin afecto fraternal, voluntariosos, necios. Dios nos ama conociendo. Qué hermoso está este pasaje de Romanos 5:8 para que puedas entender
que la esencia del amor de Dios se manifiesta. La manifestación es una revelación, es un reflejo de lo que Él es como luz. Y luego dice, qué maravilloso es cuando esto pasa de ser una doctrina a la expresión de luz y esencia de la naturaleza del amor de Dios. ¿Entiendes? Ya no es una doctrina. Lo aprendimos así, aquí, pero ya bajó. Es un rema que no te permite permanecer ni parada, ni quieta, ni callada. Somos expresión de luz de esa esencia de amor. Yo no sé si estás comprendiendo esto y le pido a Dios que así sea, porque esto es vida. Esto es vida. Página número 3. En el capítulo 4, hermanas, versículo 9, vemos que Dios envió a su Hijo para que tuviéramos vida y viviéramos por Él. Luego, en el capítulo 4, versículo 10, vemos que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí hay dos cosas importantes. Si unimos estos dos versículos, hermana, descubriremos que el hecho de que Dios enviara a su Hijo en propiciación por nuestros pecados no era la meta. No era la meta. ¿Cuántas de nosotras y cuántos en el mundo que lee la Biblia sin inspiración pueden entender que la obra máxima es una figura en una cruz? Y ahí se quedaron, cortos de visión. Entonces, este no era la meta. Aunque es glorioso el sacrificio eficaz, no es la meta. Es gloriosa porque tiene un propósito y una meta todavía más grande y más gloriosa, sino más bien el procedimiento para llegar a la meta. Y vamos a ver cuál era la meta, la cual es que tuviéramos vida. Y es una vida divina, es una vida eterna, es una vida gloriosa, es una vida indestructible, es una vida que no tiene principio y fin, y es una vida en abundancia para que viviéramos por medio del Hijo. Todo lo que el Señor nos ha concedido es abundante, y me quedo corta porque la Biblia habla de la sobreabundancia. Aunque Dios entra en nuestra vida como una semilla, esa semilla contiene el ADN, contiene todo. Y todo lo que tenemos es sobreabundante. Para mí es glorioso poderte llevar en ese sentir y en ese espíritu. Me enriquece a mí y le pido a Dios que entre a tu corazón. Vamos a tratar de conectar estos dos versículos y vamos a aplicarlo a la siguiente verdad. Al reflexionar sobre esta sumamente importante verdad, quiero que consideren, mis amadas hermanas, el contexto de este texto. Encontrarán en el versículo 7 de este capítulo que el amor de Dios es establecido como indispensable. Márcalo, por favor. El amor de Dios es una indispensable señal del nuevo nacimiento. Vamos a entrar muy profundo, porque esto es una condicional. Es única condición de haber nacido de nuevo, es reflejar, experimentar y vivir el amor de Dios. Como dice el versículo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que somos iguales a Dios en vida y naturaleza. Lo voy a volver a repetir. Somos iguales a Dios en vida y en naturaleza. En esencia por cuanto le amamos y en expresión por cuanto ese amor se refleja en luz. Y de esta manera andamos en luz.
Entonces, hermana, fíjate lo que te voy a comentar. No tengo ningún derecho. Yo quisiera que lo repitas. No tengo ningún derecho a creer que soy una persona regenerada, a menos que, vas a ver en este estudio, esta condicional 2 o 3 veces, a menos que, sí o sí, a menos que mi corazón ame a Dios verdadera y sinceramente. No podemos continuar, no podemos avanzar si seguimos creyendo que somos regeneradas, a menos que nuestro corazón ame a Dios sinceramente. Sería vano que yo, si no amara a Dios, confiara mi nuevo nacimiento en un mero certificado de papel. Pongo esto porque esto se hace en la religión católica. Es un acto que se lleva a un papel frío y eso te hace pensar que naciste de nuevo o de que hayas bajado a las aguas considerando que eso te salva. El bautismo no te salva. Es la respuesta de haber sido salva. Eso es muy diferente. Así que si he sido regenerada, si he nacido de nuevo, yo podría no ser perfecta, en el sentido de que cuando Dios entra en nuestra vida, aunque el ADN completo está ahí, Dios se sigue reservando el crecimiento y las circunstancias. Recuerda esto por la propia palabra de Dios. La aurora va en aumento. Así somos nosotros. Entonces, si he sido nacida de nuevo, si he sido regenerada, yo podría no ser perfecta aún, pero sí puedo decir esto: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Cuando por la fe recibimos el privilegio de convertirnos en hijas de Dios, recibimos también la naturaleza de hijas y con el amor filial clamamos: Abba, Padre. Como estamos en ese proceso de perfeccionamiento y de crecimiento, nosotros primero experimentamos el amor fraternal, ese amor filial, para después pasar a la cúspide, a lo más alto, a lo más elevado de la expresión del amor de Dios, que es el ágape. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios que ha nacido de ese Padre único y divino, puede clamar desde su ser: Abba, Abba. Es como aquel pequeñito que se acerca a él y le dice: papito, Padre. Entrañable amor que solamente tiene el privilegio de expresar su Hijo. Entonces, hermanas, en este punto es tan fácil amar y también es tan fácil obedecer, porque tienes esa naturaleza. No puede ser un problema para ti ni amar ni obedecer, porque no depende de ti. Depende de la naturaleza de aquel que vive, mora y vive a través de ti. Por eso es fácil amarlo. Por eso es fácil obedecerle. Y entonces comprenderás que estás verdaderamente enamorada. Estás enamorada. Y entonces ya no vienes los jueves a las 11 por una rutina. Vienes porque la respuesta a cualquier solicitud de tu amado es: sí, mi amor. Hoy paso del sí, Señor, al sí, mi amor.
¿A quién le podrías contestar sino solo a él? Sí, mi amor. Rosy, quiero que hagas esto. Sí, mi amor. Rosy, no quiero que hagas esto. No, mi amor. Ya no, mi señor, sino mi amor, porque mi relación es de enamorados. No es una carga, no es un peso, no es difícil. Es ligera, es fácil. Y quiero y puedo. Entonces, qué diferente es decir, sí, Señor, así, mi amor. ¿A quién más podrías contestarle así? ¿A quién? Entonces, esta regla no tiene ninguna excepción. Ahora entiendes, hermana, por qué Pedro no podía contestarle al Señor cuando él le preguntaba, Pedro, ¿me amas? Contesta desde tu corazón. ¿Por qué Pedro en ese momento no podía contestar? Sí le contestó, y le contestó 3 veces. Sí, Señor, sí te amo. Sí, Señor, sí te amo. ¿Cuántas veces con insensatez podemos pensar y hasta creer que le amamos? Pero hoy entiendes que el amor viene después de haber nacido de nuevo. Y en ese momento, Pedro no había vivido esa experiencia. Él no podía decirle al Señor, sí, Señor, te amo. Si un hombre no ama a Dios, tampoco ha nacido de Dios. Primero que nada, si Dios te ordena algo, te pide algo, es porque naciste de nuevo. De otra manera no podrías escuchar ni su palabra, ni su dirección. Entonces, si un hombre no ama a Dios, tampoco ha nacido de nuevo. El gran predicador Charles Spurgeon creía y enseñaba esta verdad así. Muéstrenme un fuego sin calor y entonces pueden mostrarme una regeneración que no produce amor. Pues así como el sol tiene que producir su luz, así un alma por la gracia divina ha sido creada de nuevo. Tiene que poner de manifiesto su naturaleza mediante un sincero afecto hacia Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Pero ustedes no han nacido de nuevo a menos que, a no ser que, sí y solo sí, amen a Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Te dejo prácticamente la mitad de la hoja para que bajes y medites y reflexiones antes de escribir qué has entendido hasta ahora. Esta es una reflexión final que es tomada propiamente del siguiente versículo de este estudio. Y quiero que entremos con ella igual, con ese mismo espíritu, con esa misma claridad. En el versículo 8, hermanas, se nos dice que el amor a Dios es una señal de que conocemos a Dios. Hermanas, el verdadero conocimiento es esencial para la salvación. Dios no nos salva en las tinieblas. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Somos renovadas en conocimiento y a imagen del que nos creó. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ciertamente, hermanas,
Algunas de nosotras hemos sido enseñadas, hemos estudiado las Escrituras, hemos aprendido de los eruditos y de los teólogos, pero todo eso no es ningún conocimiento de Dios en absoluto, a no ser que sí o sí amemos a Dios. Pues en la vida cristiana, hermana, entiende esto. Amar y conocer a Dios es lo mismo. Amar y conocer a Dios es lo mismo. Sin amor, hermanas, permanecemos todavía en la ignorancia, una ignorancia triste y en ruina. Porque todos nuestros logros, todas nuestras obras de justicia son transitorias, porque el amor de Dios no está ahí como sal para preservarlas. Solo el amor de Dios permanece para siempre. No quiero una sola obra en mi justicia, a mi manera y en mis fuerzas, porque el amor de Dios no está ahí como sal para preservarlas. No me interesa, no lo quiero, y te pido, Señor, que no permitas eso en ninguna de nuestras hermanas, en ninguna de nosotras. Vean pues, mis amadas hermanas, que estar desprovistas del amor de Dios es estar desprovistas de todo verdadero conocimiento de Dios. Por lo tanto, de toda salvación. Dios solo instruye a sus hijas. Sí, aquellas que lo aman. Dios solo instruye a sus hijas. Sí, es verdad. Solo aquellas que lo aman. ¿Cuán indispensable es entonces el amor de Dios? Hoy el Señor, de verdad, si estás cómodamente sentada, qué bueno, pero creo que ese es un tiempo de que nos pongamos de pie. Si yo me pongo de pie y se pierde mi imagen, no importa. Yo te pido en este momento que te pongas de pie